Muy bien, vamos a empezar el Catecismo de San Pío X. La primera lección, o más que la primera, es una lección preliminar, ¿no? Como para dar una introducción a todo lo que viene a ser la doctrina cristiana y como dice allí, las partes principales. En ese sentido, entonces, vamos a repasar qué significa ser cristiano, qué contiene la doctrina cristiana, quizá también empezar a ver cuáles son las verdades de fe y todo lo demás. Pero, como siempre, vamos a orar. Y vamos a orar en latín, que es importante, ¿no? Que es la lengua de la iglesia y que además, de alguna u otra manera, también hace que el alma se eleve, ¿no? Hacia su creador. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis. Vamos a señalar. Pater noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Da nobis hodie. Et dimite nobis de vita nostra. Sicut et no dimittimus de vitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amén. Ya, ahora el Ave María. Ave María, gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui. Ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Muy bien, vamos aprendiendo poco a poco. Listo. Ahora sí, vamos a empezar. El Catecismo de San Pío X tiene varias preguntas. De hecho, son más de 1000. Son como 1100, 1200 preguntas. Pero lo bueno es que al ser preguntas, pues uno tiene la posibilidad de encontrar respuesta, ¿no? A diferencia quizá de otros catecismos donde, bueno, la información está organizada en párrafos, nos facilita que esté en forma de preguntas. Y elegimos San Pío X porque es un poco amplio en cuanto quizá a la profundidad teológica. Es mucho más sencillo de leer justamente por el tema de las preguntas y abarca, ¿no? Todos los temas que uno necesita reforzar en cuanto a la doctrina cristiana. Una vez terminado San Pío X, quizá podemos estudiar el Catecismo Romano, que es mucho más amplio, pero con esa base pues ya podemos defendernos. A ver, entonces, la primera pregunta que tenemos por acá nos cuestiona, ¿eres cristiano? ¿No? Dice, ¿sois cristiano? Bueno, claro, somos cristianos, ¿no? Esa es la idea. Sí, señor, dice, soy cristiano. Y acá empieza la explicación, ¿no? Vamos a ampliar todo esto. Dice. Soy cristiano por la gracia de Dios. Muy bien. En ese sentido, entonces, vamos a empezar ampliando esta palabra, esta primera palabra que es la gracia. La gracia. Lo primero que vamos a decir, vamos a ponerlo acá, es que la gracia como tal es un don.
La gracia es un don. Como es un don, yo también le puedo llamar un regalo. Y como todo regalo, es algo inmerecido, o sea, es algo que simplemente se nos da sin que nosotros quizá necesariamente hayamos hecho algo para merecerlo. Entonces, acá hay una palabra que se va a repetir bastante y que me parece que es la base para cualquier tipo de oración. Inmerecido. La gracia es un don o un regalo inmerecido. Por ejemplo, no es que Dios nos da la gracia cuando ayudamos a un enfermo o cuando, digamos, le damos comida a un pobre. O sea, no funciona así. No es que Dios dice, ah, mira, he hecho una buena obra, pum, toma gracia. No es así. Más bien la gracia es la que inspira a que yo pueda hacer alguna acción buena. En todo caso, la gracia, la gracia es la manera en la cual Dios inspira, ¿no? Es la manera en la cual Dios de alguna forma hace que el ser humano haga el bien. Porque sin la gracia, sin el auxilio de Dios, el ser humano estaría condenado al infierno. Pero como Dios es bueno, comunica su gracia y mediante esa gracia es que el ser humano puede aceptar dicha gracia y salvarse. Y esa es la otra parte. Al ser un regalo inmerecido, al ser un don, yo estoy en la libertad como ser humano, estoy en la libertad de aceptar o rechazar. Es decir, ese don o regalo, y eso tiene que estar claro, el ser humano lo puede aceptar, o sea, puede aceptar la gracia, pero también la puede rechazar. ¿Por qué? Porque somos libres, tenemos libertad. Así que en mi libertad, yo puedo aceptar la gracia de Dios o puedo rechazarla. Si la rechazo, es más probable que en algún momento yo caiga en tentación y ejecute algún pecado. Pero si yo la acepto, es menos probable que yo pueda caer en tentación. Allá, en todo caso, para entender esto, ¿la gracia me la da Dios? Sí. ¿De manera inmerecida? Sí. Porque la gracia es lo que nos va a sostener. En otro momento lo vamos a ampliar, pero quizá la idea principal es esta. La gracia es un don o regalo inmerecido, sí. Dios la da. ¿Y de qué forma? Como quiere, cuanto quiere y a quien quiere. Ya, eso es clave. Dios la da como quiere, la da cuanto quiere, no nos da lo mismo a todos, ¿no? Dios no es comunista, no nos da lo mismo a todos. Y también de la forma que Él vea conveniente, ¿no? Como quiere, cuanto quiere y cuando quiere también. Ah, pero en la Biblia dice que Dios, ¿no? Jesucristo mismo dice, ¿no? Nunca los voy a dejar, o sea, nunca los voy a abandonar, siempre los voy a sostener. Sí, pero Él ve cuándo, ¿no? Él ve en qué momento te da la gracia, te da este auxilio, esta ayuda. Ya entonces, Dios ve en qué momento brinda esta gracia para poder sostenernos. En otras palabras, si Dios la da como quiere, cuanto quiere y cuando quiere, entonces la gracia no depende del ser humano. Es decir, no es que el hombre le diga a Dios, dame gracia a las 12 del día o dame gracia a las 6 de la tarde. Dios decide cuándo darla. Y ojo, aquí también aplica un poco las palabras de Jesús, porque Jesús dice, si quieren pedir algo, pídanselo al Padre, o sea, en este caso a Dios Padre, ¿no? Trinidad. Pero si Dios la da cuando quiere, ¿por qué nos dice que debemos pedir? Ah, es que ahí está el tema de la oración. Ahí justamente se encuentra el tema de la oración. Ya, en todo caso, no, esto también es importante. La oración, la oración, ¿qué me indica la oración? La oración me permite comunicarme con Dios y de esa manera poder yo recibir la gracia. Es decir, ¿puedo pedir gracia? Sí.
el hombre puede pedir la gracia. Ya vamos a anotarlo aquí. El hombre también puede pedir la gracia. Puede decirle a Dios, Dios, bríndame la gracia, especialmente de no pecar. Y Dios se la puede dar. El hombre puede pedir gracia. ¿Y cuál es la manera más excelsa, preferida por Dios para hacer este pedido? La oración. Entonces, cuando la persona, ¿no?, se encuentra en su aposento, cuando la persona, cuando la persona, digamos, también de algún otro modo, se encuentra quizá en una situación complicada, etcétera, cierra los ojos y quiere contemplar a Dios, está haciendo oración. Eso lo vamos a ver en otro momento porque hay una parte dedicada a la oración. Pero aquí lo importante es entender, el hombre está quizá en la necesidad de pedir la gracia. O sea, entendamos esto. ¿Por qué el hombre pide la gracia? Porque la necesita. Es una necesidad. Porque, ojo, si no recibe gracia, el hombre se puede condenar. ¿Por qué? Porque la gracia son los auxilios de Dios que de alguna manera, ¿no? Que de alguna manera hace que nosotros ya no caigamos en tentación de manera tan frecuente, ¿no? Lo vamos a explicar luego. Hay algo llamado concupiscencia, que es como una tendencia natural a caer, ¿no? Cuando aparece una que otra tentación. Entonces, si la gracia es una necesidad, ¿qué es lo que tendría que hacer el hombre común? Aceptar la gracia. Aceptar la gracia. Normalmente, cuando el hombre rechaza la gracia, ¿por qué la rechaza? Porque no es consciente de esta necesidad. Y cuando el hombre se hace consciente de esa necesidad, cuando se da cuenta que si no tiene a Dios no tiene nada y se puede condenar, ahí recién empieza a aceptar todas las gracias que Dios le manda. Entonces, el hombre que quiere salvarse, acepta la gracia. El hombre que quiere ponerse, no vamos a decir condenarse, sino el hombre que le gusta el peligro, que cree que puede por sí mismo, bueno, la rechaza. Pero lo importante es esto, la gracia es una necesidad. Y como es una necesidad, ¿qué tendría que hacer? Pedirla siempre. Debo pedir siempre. Ah, pero ¿de qué dependía pedir siempre? De la oración. Si yo no estoy en oración, si yo no me encierro quizá un momento en soledad, ¿no? Como dice el Evangelio, a tu padre que está en los secretos, si yo no rezo en secreto, quizá en algún momento cuando nadie me está observando, es imposible pedir la gracia, ¿no? En todo caso, eso es importante. Ahora, la segunda pregunta justamente aclara eso. ¿Por qué decís que por la gracia de Dios? O sea, ¿por qué ser cristiano es un don? Porque Dios, ¿no?, en su infinita sabiduría, en su providencia, ha querido, por ejemplo, que yo nazca en un hogar cristiano. O que nazca, quizá no con padres cristianos, pero que reciba una educación cristiana, ¿no? Y de esa manera es que yo empiezo a conocer la iglesia, empiezo a conocer este misterio y ya no me suelto de Dios. Por eso, el catecismo responde, digo por la gracia de Dios, ¿por qué? Porque el ser cristiano es un don inmerecido, gratuito de Dios nuestro Señor. Como dice aquí, que no hemos podido merecer y justamente por eso es algo inmerecido. Ahora, ¿yo podía estar en la libertad de rechazar ser cristiano? Sí, y ojo, hay varias personas que lo han rechazado a lo largo del tiempo, etcétera, por diferentes motivos. Han rechazado ser cristianos, han rechazado la fe, quizá por ignorancia o quizá de manera consciente, pero lo han hecho. Entonces,
recibir el regalo de ser cristiano, nacer en un hogar cristiano, haber recibido educación cristiana, ya es una gracia. Incluso, si en este momento, por ejemplo, muchas personas estuviesen escuchando esta otra charla acerca de la fe, ya es una gracia, es porque Dios quiere. Ahora, la pregunta girará en torno a esto. ¿Y a quién le llamo cristiano? ¿No? Vamos a poner acá. ¿Y a quién le estaría llamando cristiano? Bueno, cristiano, vamos a marcar la pregunta. Nos dice, ¿quién es entonces el verdadero cristiano? A ver, vamos a leer. Lo bueno es que tenemos el catecismo en forma de pregunta, así que acá simplemente ampliamos. Verdadero cristiano es el que está bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana. Y además, este dato es clave, obedece a los legítimos pastores de la iglesia. Ojo, el catecismo no está escrito en desorden, porque Dios es un Dios de orden. Al estar bautizado, he aceptado la fe. Aceptada la fe, la profeso. Y con esa profesión de fe, profeso todas las verdades contenidas en la doctrina cristiana y me someto por obediencia a los legítimos, no a los falsos pastores de la iglesia. Ah, entonces, ser cristiano implica previamente estar bautizado. Aparece el bautismo, que como lo vamos a revisar en liturgia, el bautismo ¿qué es? Es la puerta de entrada a la iglesia. Si los templos tienen una puerta, esa puerta justamente es el bautismo. Ya, en todo caso, el bautismo es la puerta que a mí se me abre para poder salvarme. Es la puerta de la iglesia. Todo el que está dentro de la iglesia está bautizado. Por eso la importancia de bautizar a los pequeños, incluso ni bien hayan nacido, el bautismo. Y alguien que está bautizado, cree, cree en aquellas verdades de fe. Entonces, el bautizado cree. ¿En qué cree? En las verdades de fe, como dice aquí, en la doctrina cristiana, que claro, para un ateo son mitos, fábulas, etcétera, pero son verdades de fe, que ojo, tienen un componente también racional que podemos dilucidar, ¿no? Con el tiempo. Entonces, cree en la doctrina cristiana y sobre todo es obediente, pero a los legítimos pastores de la iglesia, ¿no? El pastor por excelencia, ¿quién es? El Santo Padre, ¿no? Ahora León XIV, ¿no? Entonces, hay una palabra, esa palabra es importante, la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Reconocer que por encima mío hay una autoridad. ¿Es importante? Sí, porque hay muchas personas que, quizá otra vez por ignorancia, creen que en la iglesia de alguna forma todos somos exactamente iguales y que no hay una jerarquía. Es decir, no hay un orden, cualquiera manda. Y no es así. O sea, probablemente eso pase quizá con los pentecostales, con los testigos, ¿no? Con estas iglesias, ¿no? Que a veces nacen en lugares X. Pero la obediencia, ¿qué implica? Que hay un superior y hay un subordinado. Es decir, hay una jerarquía. Hay una jerarquía. Y la jerarquía, ¿qué implica? Orden. Si usted decide, por ejemplo, ir a otra iglesia,
la vid, esas cosas. ¿Qué va a encontrar? Desorden. ¿Qué encuentra en la iglesia? Orden. ¿Qué encuentro? Jerarquía. Y el orden, la jerarquía, nos hace bien, porque donde hay orden, normalmente, ¿qué hay? No, esto lo vamos a revisar en la oración. ¿Qué hay? Silencio. Porque el que es obediente y es obediente a los legítimos pastores, obedece sin quejarse. El que es desobediente a los verdaderos pastores, normalmente siempre se queja, normalmente hace bulla o comete, ¿no? Eso lo vamos a ver en la cuestión de los ángeles, o comete este pecado de la soberbia. Quiere compararse al superior y creer que él también puede mandar, cuando no es así. Ahora, claro, la obediencia no hay que entenderla de manera quizá muy absolutista. Cuando el Catecismo de San Pío X dice obediencia a los legítimos pastores, ¿quién es un legítimo pastor? El que no contradice la enseñanza de la Iglesia. Si no contradice lo que la Iglesia siempre ha enseñado, entonces es un pastor legítimo. Pero si contradice, ¿no?, lo que la Iglesia cree, entonces ahí sí, podría poner en tela de juicio la obediencia. Ya, pero eso lo veremos en otro momento. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, quizá? Ya, muy bien. Sigamos, sigamos. Son varias preguntitas. Sí, a ver, veamos. Ya, creo que ahora sí, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Tómale una captura. Ya, muy bien. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Listo. Cuatro, ¿no? Cuarta preguntita. Ahora sí, dicho todo lo anterior, entonces estamos de acuerdo en que los cristianos creemos en una doctrina cristiana, ¿no? Obviamente. Doctrina cristiana. Entonces, vamos a subrayar las ideas importantes. ¿Qué es la doctrina cristiana? ¿No? Son enseñanzas. Es aquello, nos dice, es aquello que nos enseñó, ¿quién? El pastor. No, nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Cosa que muchas iglesias protestantes no pueden decir, ¿no? La doctrina cristiana, ¿quién le enseñó? Jesucristo. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué lo ha hecho? Para mostrarnos el camino de la salvación. Muy bien. Hay que entenderlo de este modo. ¿Ya? A ver, hay que entenderlo de este modo. Primero, Jesucristo, ahí está, Jesucristo, ¿es Dios? Sí. ¿También hombre? Sí. Tiene una doble naturaleza que vamos a explicar más adelante. Pero, para esta parte hay que recordar algo. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Incluso persona con mayúscula. Estamos hablando de Dios. De la Santísima Trinidad, cuya fiesta se aproxima, ¿no? Segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya. Entonces, como Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Lo que nos quiere decir entonces es lo siguiente, que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en un determinado momento de la historia, se hizo hombre, se hizo hombre, ¿no? Como dice los catecismos, tomó carne de la Santísima Virgen María.
Y en ese momento también Dios crea el alma de Jesucristo. Lo vamos a entender mejor cuando entremos a esa parte del catecismo. Pero se hizo hombre, como nosotros. Y siendo Dios y hombre, ojo, en orden. Nunca entremezclamos, nunca decimos el orden de los factores no altera el producto. Sí lo altera. ¿Jesucristo qué es? Dios y hombre. No es hombre y Dios, es Dios y hombre. Dios y hombre. Es Dios que asumió la naturaleza humana, se hizo hombre y estuvo entre nosotros hasta el momento de su ascensión, que la fiesta también se acerca, ¿no? Terminando, terminando casi la Pascua. Ahora, al hacerse hombre, al hacerse hombre, ¿qué hace Jesucristo? Y esto es interesante, porque cuando Jesucristo se hace hombre, entonces nos empieza a enseñar. Y acá viene algo interesante, que incluso resalta el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y eso lo vamos a explicar también cuando lleguemos a la parte de la encarnación. Pero al enseñar, ¿qué utiliza Jesucristo para enseñar? Palabras. A Jesucristo se le relaciona con la palabra. Jesucristo es la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que salió de los labios de Jesús es la doctrina cristiana. Todas las verdades de fe que Jesucristo ha enseñado a los apóstoles y a otros seguidores suyos, de los cuales quizá no tenemos datos específicos, nombre, edad, ocupación, esa es la doctrina cristiana como tal. Entonces, ¿qué enseña Jesucristo? La palabra de Dios. No solo es palabra, la palabra de Dios. Ahora, ¿tenemos un registro? Sí, claro. Hay dos formas, ¿no?, en las cuales esa palabra de Dios ha llegado incluso hasta este año, 2025. ¿Cuáles son? Por un lado, la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿no? La Sagrada Escritura. Y por otro lado, una palabra que siempre entra en discusión. ¿Cuál? La tradición. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Lo que está escrito, lo que está escrito en un papel, en un papiro, en un pergamino, todo lo que ha dejado constancia, quizá los apóstoles, ¿no? O en este caso, los agiógrafos, que fueron los que escribieron la Sagrada Escritura. Ahora, ojo, la Sagrada Escritura no solamente recoge la enseñanza de Jesucristo, porque ese sería el Nuevo Testamento, también toda la enseñanza previa, por inspiración divina, antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Y qué es la tradición? Aquello que no está escrito, porque la tradición se ha transmitido de manera oral, no escrita. Va a haber un momento donde vamos a analizar también eso. Ya, en todo caso, lo importante aquí que es recordar que la tradición es oral, no necesariamente escrita, es oral, se transmite, ¿no?, de boca a boca, podríamos decirlo así, ¿no? Yo hablo, te comento algo y eso lo vamos transmitiendo, pero en este caso son verdades de fe. Y la Sagrada Escritura, ¿cómo es? Escrita. La transmisión se da por escrito y ha llegado hasta nuestras manos a través de las diferentes Biblias que han salido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso es Jesucristo. Ahora, toda la enseñanza de Jesucristo, esta palabra de Dios, ¿para qué nos ha servido? ¿O qué buscaba? Como dice aquí, mostrarnos el camino de la salvación. Es decir, Jesucristo toma carne de la Virgen María, se encarna en un determinado momento de la historia. ¿Para qué? Para decirnos, se van a salvar de este modo. Y nos enseña.
claro, Jesucristo ha ejecutado la redención en la cruz, su sacrificio, etcétera, pero también nos ha dejado el camino. Ya nos dijo Jesucristo por dónde tenemos que marchar para poder salvarnos. Entonces, aquí aparece la palabra salvación. ¿Y qué implica la salvación? ¿Qué va a implicar la salvación? Que el alma no sea condenada al infierno. Es decir, que el alma contemple a Dios. Que el alma contemple a Dios. ¿Por cuánto? ¿Un mes? ¿Una semana? No, por toda la eternidad. Ahora, vamos a subrayar. Aquí hay una expresión bien interesante y bonita. Está en latín. Si el alma contempla a Dios, o sea, si el alma ve cara a cara a Dios, que eso es lo que va a pasar en el cielo, si es que nos salvamos, Dios mediante, ¿cómo se le llama a esa contemplación directa? Bueno, directa en teoría, o sea, cuando el día que vayamos al cielo, cuando vayamos a morir, no vamos a ver directamente a Dios, porque dicen los teólogos que Dios es como el sol, es tan intensa la luz que emana que es casi imposible ver. En ese sentido, solo vamos a ver quizá un poco de los destellos de Dios. Porque si contempláramos a Dios, ¿no? De manera directa a todo lo que es Dios, entonces Dios no sería infinito. Dios no sería Dios. Porque Dios siempre va a ser un misterio para nosotros. Incluso al morir, incluso al salvarnos, Dios va a seguir siendo un misterio. A esto entonces, ¿cómo se le llama en teología? Visión beatífica. La contemplación de Dios se va a llamar visión beatífica. Entonces, en este momento, ¿no? Los santos, los mártires, las vírgenes que ya están en el cielo, ¿qué están haciendo? Están viendo a Dios. ¿Cómo se le llama eso? Visión beatífica. Ya están contemplando al misterio. Están viendo directamente a Dios, ¿no? Ya hemos explicado a qué me refiero con directamente. Visión beatífica. Ahora, por aquí, ¿no? También nos pregunta, bueno, lo que les decía hace un rato, ¿no? Volviendo por acá. La gracia es necesaria. Por eso la debo pedir siempre. ¿Por qué? Porque si yo no tengo gracia, corro el riesgo, el peligro de condenarme. Entonces, necesito aprender, ¿no? El catecismo, etcétera, lo que estamos haciendo ahora. Sí. Ahí dice, ¿es necesario en todo caso aprender la doctrina enseñada por Jesucristo? Sí, es necesario, es necesario. Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo, ¿no? Ah, y también indica, ¿y qué hay si no quiero? O sea, ¿qué hay si solamente me quedo en, bueno, iré a misa, ¿no? Quizá pues no sé, no me da tiempo de quizá recibir charla o buscar un grupo o quizá buscar formación. Bueno, es una falta grave. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, es un descuido. Si yo no sé las verdades elementales de fe, es más probable que caiga en peligro. Y ojo, no solo un peligro personal, sino que quizá en algún momento yo, que soy ignorante en las verdades de fe, no voy a ser capaz de enseñarlas a mi familia o a mis conocidos. Y si yo no enseño a mi familia y mis conocidos las verdades de fe, ¿qué va a pasar? Que ellos van a buscar respuestas quizá fuera de la iglesia. Y a lo mejor, por ignorancia, van a abandonar la iglesia. ¿De quién fue la culpa? Del que no quiso formarse. Por eso, es una falta grave. Además, podemos expresarlo también de esta manera. Si Jesucristo
es Dios. Entonces Jesucristo, como dice el Evangelio de San Juan, es tres cosas, ¿no? Seguramente recuerdo. El camino, la verdad, Jesucristo es la verdad. Ah, y la más obvia, y la vida. Claro, Jesucristo, ¿no? Bueno, va a sonar protestante, ¿no? Es el único camino al cielo. Sí, sí, pero hay que entenderlo de manera católica. Ya, eso lo vemos luego. ¿Jesucristo es camino? Sí. ¿Jesucristo es la verdad? Sí, porque es Dios y Dios no se equivoca. Dios no dice mentiras. Y Jesucristo, al ser la palabra de Dios, entonces es la verdad. ¿Es la vida? Sí, porque Jesucristo me lleva a la salvación y la salvación me permite la vida eterna. Ah, ya, entonces, correcto. Pero vamos a reparar en esto. ¿Por qué es una falta grave no querer aprender las verdades de fe? Porque en todo caso yo estaría diciendo, no me da la gana de aprender cuál es la verdad. No quiero la verdad. Y la verdad es algo que el alma siempre busca. El alma busca tres cosas, ¿no? Decía el padre Jorge Loring, ¿no? Entre otros apologistas, ¿no? Se dice siempre así. ¿Qué busca el alma? El bien, la verdad y la belleza. El alma busca las tres, el bien, la verdad y la belleza. Entonces, el alma busca la verdad. ¿Y por qué busca la verdad? Porque la necesita. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma también. Y ese alimento espiritual lo encuentra en la verdad. Es su alimento espiritual. Un alma que no busca la verdad es un alma flaca, esquelética. Es un alma que está muriendo. Y un alma muerta es algo que le es agradable al demonio. El demonio se complace cuando ve un alma ociosa, esa es la palabra también, que no quiere buscar la verdad. ¿Tienen los padres entonces, no? Dice la pregunta. ¿Tienen los padres y los amos? Bueno, el catecismo es del siglo XX, ¿no? Inicios. Obligación de mandar a sus hijos, ¿no? Y dependientes al catecismo. Bueno, esta es otra época, ¿no? Quizá en nuestra época actual pues ya no hay catecismo, lo que hay son charlas de catequesis donde personas más o menos preparadas pues hacen lo mejor que pueden para transmitir estas verdades de fe. Creo que la respuesta es muy obvia. Tienen la obligación. Es una obligación. Ahí está. Tienen la obligación de procurar que sus hijos y dependientes aprendan la doctrina cristiana. Y lo mismo, si no quieren, incurren en culpa delante de Dios. Nuevamente, si yo no quiero aprender, claro, el problema es mío, pero en algún momento, el día que tu familia, tus amigos, tu pareja o tus hijos te pregunten algo respecto a estas cosas que son necesarias y tú no puedas dar una respuesta, ¿dónde van a buscar esa respuesta? Afuera. ¿Dónde es afuera? Las sectas. ¿Dónde es afuera? Cismáticos. ¿Dónde es afuera? Y musulmanes. Entonces, ¿es una obligación? Sí. Es una obligación moral. Es una obligación cristiana. Si yo no quiero aprender, pues, bueno, es probable que a la larga pueda estar condenando a mi familia. Ni modo. ¿Qué se puede hacer? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda?
Ojo, es lección preliminar, ¿ah? Todavía no estamos entrando en materia de Jesucristo, etcétera. Bueno, está bien, no hay problema. Es preliminar todavía, estamos entrando así poco a poco. Ya, ya, no hay dudas. Muy bien, sí, exacto, porque el verbo es la palabra. Exactamente. Mm, vamos a explicarlo de mejor manera cuando tomemos la Trinidad. Por ahora vamos a dejarlo en que Jesucristo es la palabra. ¿Por qué es la palabra? Porque los hombres nos comunicamos mediante la palabra. Y como Jesucristo vino específicamente para salvarnos a través de la palabra de Dios, por eso es que aparece el Nuevo Testamento y demás. Jesucristo es la palabra, tal y como dice el Evangelio de San Juan, solo que San Juan lo dice de una manera un poco más profunda y teológica y le llama el verbo, que al final se puede entender igual, pero lo vamos a aclarar cuando lleguemos a Trinidad. ¿Ya? No hay problema. A ver, continuemos. Listo. Muy bien. 7. ¿De quién? ¿No? Ya, este es la parte problemática. ¿De quién hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana? Antaño, antaño habían muchos sacerdotes y personas obviamente bastante formadas que enseñaban. Pero ojo, la doctrina cristiana, es decir, lo que la iglesia enseña. Por eso la pregunta es enfática y dice, la doctrina cristiana la hemos de recibir y aprender. ¿De quién? De la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia es madre y maestra, mater et magistra, ¿no? Entonces, vamos a poner lo siguiente, ¿no? Recordar, Jesucristo, mira, el símbolo griego de Jesucristo. Jesucristo, en algún momento, funda la Iglesia, ¿no? Está escrito en la Biblia. Obviamente no hay una fecha, ¿no? O sea, no hay una fecha precisa, si fue mayo, junio, julio, ¿no? En algún momento, Jesús funda la iglesia. O sea, la iglesia católica o la iglesia verdadera no la ha fundado Joseph Smith, ¿no? Pedro Castillo, no, no. ¿Quién fue? Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios mismo. Funda la iglesia. Cuando funda la iglesia, ¿para qué lo hace? Para que la iglesia sea madre de todos aquellos bautizados que acepten la fe y maestra de todos aquellos que abrazan esta fe y por obligación, no es que obligados, sino por obligación, por necesidad, vayan a ir profundizándola. Por eso la iglesia es madre y maestra, porque tenemos que profundizar en cuestiones de fe. Entonces, ¿es madre? Sí. ¿De quién? De los bautizados. ¿No? Ni modo que la iglesia sea madre pues de un morbón, ¿no? De un musulmán. Es de los bautizados. Maestra, sí. Y acá viene esta palabra, porque la iglesia, a través de su magisterio, que son las enseñanzas de la iglesia, a través del magisterio, nos instruye. ¿El magisterio para qué existe? Para instruirnos en la fe. Los catecismos son fruto del magisterio, son fruto de la enseñanza de la iglesia. Los dogmas, etcétera, son parte de la enseñanza de la iglesia. ¿No? Eso lo vamos a aclarar después, pero para que tengan una idea general de magisterio. ¿Qué es el magisterio? La manera en la cual la iglesia nos instruye y nos enseña. ¿Ya? De esa forma. Entonces,
Eso es lo que hace la iglesia. Por tanto, si la iglesia es la maestra, y en teoría yo soy el alumno, yo debo aprender de la iglesia. Ah, pero ahí va el tema. ¿Cómo sé yo que me están enseñando lo que la iglesia dice? Por eso estamos tomando un catecismo redactado por el Papa San Pío X. Se puede tomar el catecismo de Juan Pablo II, se puede tomar el compendio de Benedicto XVI, se puede tomar el catecismo romano, etcétera. Hay muchos catecismos, pero yo tengo la garantía de que en cualquiera de estos catecismos me están dando doctrina cristiana. Y miren, la pregunta 8 justamente va a ese tema. ¿Y cómo estoy seguro? O sea, ¿cómo estamos ciertos de que la doctrina cristiana que la iglesia me enseña, ¿no? Es realmente la verdad? O sea, ¿cómo estoy seguro que, por ejemplo, cuando Pío XII, el 1 de noviembre del año 1950, declara el dogma de la Asunción, ¿cómo sé que eso es cierto? ¿Cómo sé que realmente la Virgen María fue asunta al cielo? Bueno, entonces vamos a leer y vamos a subrayar. ¿Cómo estoy seguro? Estoy seguro que la doctrina que recibimos de la iglesia es verdadera. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿no? Jesucristo, divino autor de esta doctrina, como ya hemos explicado, Jesucristo nos deja esta enseñanza, la confía. ¿A quién? A Pedro y a los apóstoles. En orden. La iglesia no es comunista. Yo no estoy diciendo a todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza. No. A Pedro y al resto de apóstoles. Porque Pedro es la cabeza como tal, ¿no? Lo que llamamos hoy en día el Papa. Pedro. El primado. La confió entonces por medio de sus apóstoles a la iglesia fundada por él. No la fundó Joseph Smith. ¿Quién la fundó? Jesucristo. Ah, entonces, como tengo la garantía de que Jesucristo funda la iglesia, entonces puedo estar seguro de esto, que la iglesia es guardiana de la verdad. Puedo estar seguro de eso. Guardiana, custodia de la verdad. Puedo estar seguro de eso. Y como dice aquí, y bien, la palabra es fuerte, a la cual constituyó maestra infalible, sin errores, de todos los hombres y prometió su divina asistencia hasta el fin del mundo. Es decir, no solo tengo la garantía de que la Iglesia realmente me dice la verdad en cuanto a la doctrina, sino que también que Jesucristo nunca, nunca abandonará a la Iglesia. Eso lo dice, ¿no? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nunca abandonará a la Iglesia. Así que cualquiera que quiera destruir la Iglesia Católica, pues, bueno, que lo siga intentando, ¿no? Lo intentó Napoleón, lo intentaron los emperadores romanos, lo intentó el comunismo y, bueno, seguimos aquí, ¿no? Con nuestro Papa León XIV, ¿no? O sea, ya han pasado 267 pontífices y seguimos aquí. ¿Por qué? Porque la promesa de Jesucristo es promesa de Dios y Dios no incumple sus promesas. La iglesia nunca será abandonada por su fundador, o sea, por Jesucristo. Ahora, entonces, quizás siendo un poco más específico. Bacán, o sea, la iglesia es guardiana de la verdad, sí. Ahora, ¿cómo saber lo que la iglesia enseña? Pues justamente es lo que vamos a hacer a lo largo de estas charlas. Ver qué es lo que la iglesia enseña.
¿no? ¿Qué es lo que la iglesia ha ido quizá dilucidando, porque son misterios, a lo largo de estos más de 2000 años? Eso entonces lo vamos a ir viendo mediante el catecismo, ¿no? La verdad, ¿qué es? La doctrina cristiana, ¿no? Que hemos conversado de eso hace un rato. La doctrina cristiana. Esa es la verdad. En todo caso, como repetía, el alma necesita la verdad. El alma siente a la verdad dulce. Y si la verdad es dulce y al alma le hace bien, entonces es una necesidad. Y cuando el alma empieza a probar la verdad, no la suelta y cada vez quiere más. Por eso es natural en el hombre querer instruirse en estas verdades de fe. Ahora, hay libros, obviamente, hay libros donde uno puede profundizar, etcétera, etcétera, pero me parece que, por ejemplo, este sería un buen momento para sugerir un libro en específico que contiene la mayoría de enseñanzas infalibles de la iglesia, que este vendría a ser el Denzinger. ¿Qué es? Es un libro que recoge todas las enseñanzas infalibles de la iglesia desde, pues desde el siglo I hasta la actualidad. Todo lo que la iglesia enseña, todo. Entonces, ahí puedo encontrar, y eso lo puedo complementar con lo que ya estoy viendo en el catecismo, y listo, ya sé lo que la iglesia enseña en cada uno de los aspectos. ¿Ya? Muy bien, y no se olviden, esta promesa de Jesucristo es cierta porque Él es Dios, ¿no? Y ojo, pronto seguramente vamos a leer este pasaje que corresponde a la ascensión. Cuando Jesucristo finalmente asciende a los cielos, pues recordamos esta promesa, ¿no? La ascensión. Que tradicionalmente cuando se celebraba la ascensión, jueves, ¿no? ¿No? Como decía este viejo adagio, hay tres jueves que brillan como el sol, ¿no? En el calendario de la Iglesia Católica. Jueves Santo, jueves de la Ascensión y jueves de Corpus Christi, ¿no? La Ascensión normalmente se celebraba los jueves. ¿Ya? Muy bien. A ver, hasta este punto, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quizá quieran ampliar? ¿Alguna duda? Ya, si no hay dudas, ya, chévere. ¿Alguna duda? No, no. Ya, muy bien. Sigamos. A ver, sigamos. Muy bien. Pregunta 9, ¿no? Nos dice, ¿y hay alguna otra prueba de la verdad de la doctrina cristiana? O sea, ¿cómo sé que es verdad? Claro. ¿Hay otras pruebas? ¿No? Nos dice esto. Hay otras pruebas de la verdad de la doctrina cristiana. ¿Hay otra manera de estar seguro de que realmente es la verdad? Bueno, vamos a verlo esto por acá, a ver. A ver, la verdad de la doctrina cristiana se demuestra, además, ¿por qué? Por la santidad eminente de tantas personas que la profesaron y la siguen profesando, por la heroica fortaleza de los mártires que dieron su vida por la verdad, ¿no? Ahorita vamos a ampliar esto. Y además, por su rápida y admirable propagación en el mundo. Y ojo, algunos autores incluso, que no necesariamente son católicos, dicen al respecto, ¿no? Es un milagro que una enseñanza dejada a simples pescadores, y no solo simples, sino poquísimos pescadores, porque eran únicamente 11 en su mayoría, haya finalmente prevalecido más de 2000 años.
es un milagro moral, ¿no? Dicen algunos entendidos en la materia. Y además, ¿no? Nos da como último motivo, por su completa observación, o conservación, mejor dicho, por espacio de tantos siglos, varias y continuas luchas, porque la iglesia siempre ha sido perseguida, ¿no? Como decía el Papa León XIII, cuando alguna vez le preguntaron, ¿no? Su santidad, ¿y cómo reconocería usted a la iglesia verdadera, ¿no? Si usted, por ejemplo, fuera ateo y tuviera que elegir una. Bueno, yo elegiría la iglesia más perseguida porque se asume que el mundo, la sociedad, no quiere a Dios. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Lo que el mundo odia. Lo dice el Evangelio también, ¿no? Jesucristo lo dice, ¿no? Si a mí me ha odiado el mundo, imagínense ustedes. O incluso cuando Jesucristo ya está siendo llevado a la cruz, ¿no? Durante el camino, durante la vía dolorosa. ¿Qué dice Jesucristo? Cuando ve a las mujeres llorando por él, ¿no? En el camino hacia la cruz, qué les dice? Mujeres, no lloréis, ¿no? Porque si hacen esto con el árbol verde, imagínense qué harán con el seco. A ver, vamos a copiar esa frase porque eso encierra mucho misterio. Jesucristo en el Evangelio tiene esta frase y dice, si hacen esto, ¿no? Se refiere justamente a los maltratos, insultos y demás. Con el árbol verde, él se está autodenominando el árbol verde, ¿no? Imaginen qué harán con el seco. Imaginen qué harán con el seco. ¿A qué se refería Jesús con esto? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol verde y un seco? El seco no da fruto, fácil de romper. Y no solo eso, que si yo echo al fuego al árbol verde, no prende. Pero si yo echo al fuego al seco, prende. ¿Quién es el árbol seco? Los que no quisieron reconocer a Jesucristo como Dios. Los judíos. No da fruto, fácil de romper, divisiones, etcétera, y fácil de prender, porque en el momento que vayan al infierno por no haber reconocido a Jesucristo y morir sin arrepentirse, bueno, en el infierno van a prenderse más rápido. El árbol verde, el que sí va a dar fruto, no es fácil de romper, resiste y no prende. Ese es el misterio de las palabras ¿no? que dijo Jesucristo, camino a la cruz. En ese sentido, entonces, cuando Jesús menciona esto, ya estaba haciendo alusión a lo que iba a pasar con el tiempo, que muchas veces iban a perseguir a su iglesia y que no solo le iban a perseguir, sino que le iban a llevar a la cruz de nuevo. Por eso aparecen los mártires. Allá, en todo caso, ¿no? La iglesia, la iglesia va a ser llevada a la cruz, ¿no? Como dicen muchos santos, teólogos, doctores de la iglesia va a seguir el camino de su fundador, va a seguir el camino de su fundador, va a seguir la senda de quien la fundó. Si Jesucristo fue clavado en una cruz y murió por nuestros pecados, la iglesia va a seguir ese camino y también va a ser llevada al Calvario. O sea,
La iglesia no está en este mundo, no está en este mundo para tener éxito, como si fuera una empresa, en este mundo. La iglesia está en este mundo para ser llevada a la cruz, al Calvario. Entonces, quien quiera estar en la iglesia, automáticamente está aceptando la cruz, está aceptando la cruz y la tiene que cargar a cuestas. Y esa cruz la tiene que cargar. Es más, la tiene que abrazar la cruz. Para eso está la iglesia, ¿no? Y al abrazar la cruz, ¿qué está haciendo la iglesia? Salvación. Por eso, la iglesia es esa barca, como normalmente nos explican con esa figura, es esta barca en medio del mar del mundo, del mar de las tentaciones de los pecados, que nos puede salvar y nos puede llevar a la orilla, que ya vendría a ser propiamente la salvación. Eso es la iglesia. Y por eso aquí menciona a los mártires, ¿no? ¿Qué es un mártir? Vamos a poner acá, mártir. ¿Qué es un mártir? Es una persona que ha muerto a causa de su fe. La han matado, la han asesinado por su fe. Un mártir es alguien muerto a causa de su fe. No es que le ha dado un infarto, no es que tenía necesariamente cáncer, no. Alguien que ha muerto a causa de su fe. Es decir, como les decía hace un rato, alguien que ha sido perseguido. Es una persona a la cual han intentado persuadirla, decirle, oye, no, si no te retractas de tu fe, te vamos a matar. Un ejemplo, San Ignacio de Antioquía, ¿no? Los primeros cristianos, San José Sánchez del Río, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un mártir es aquel que es muerto a causa de su fe. Es una persona que ha sido perseguida. Y como no ha querido rechazar la verdad que es Jesucristo, la han matado. Por eso, la iglesia, ¿qué hace con los mártires? Los declara santos. ¿Por qué? Porque la sangre de los mártires, ¿no? Como decía Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos. Y como es semilla de nuevos cristianos, ¿no? O de más cristianos, entonces podemos considerar, y la iglesia lo hace así, que son santos. Tertuliano, un padre de la iglesia, decía lo siguiente, ¿no? La sangre de los mártires, que tenemos un montón de mártires, así como dice el Apocalipsis en uno de los capítulos, ¿no? Que en las visiones que tiene San Juan dice, vi una multitud incontable en el cielo, los mártires. La sangre de los mártires son semilla de nuevos cristianos, de nuevos cristianos. Eso lo dice Tertuliano. Va a haber un momento donde vamos a estudiar a más detalle cómo es que una persona llega a ser mártir, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, eso en cuanto a los mártires. Es más, hay muchos católicos que incluso le piden al Señor la gracia de morir mártir. ¿Por qué? Porque eso les daría la opción de ir directamente al cielo. O sea, los mártires van directo al cielo, ¿no? Como para que nos vaya quedando un poco la espinita. Van directo al cielo.
No pasan por el purgatorio, sino que van directo al cielo. Por eso, ¿no? Normalmente cuando en siglos pasados, ¿no? Se hacía la promesa del martirio, ¿no? O sea, Señor, te voy a ser fiel hasta la muerte, pero realmente hasta la muerte. Si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, si no rechazas a Jesucristo y yo te disparo, yo digo, dispárame, no hay problema, ¿no? Nunca voy a abandonarlo. Por eso los mártires van directo al cielo. Además, como les había ya mencionado, increíble que una iglesia, ¿no? de pescadores, 11 actualmente sea la religión que tiene más creyentes, ¿no? Más adeptos. ¿Y qué tan conservada, ¿no? La iglesia. Claro, es que la iglesia está sostenida por su fundador, que es Dios mismo. En todo caso, ¿no? ¿Estamos en la verdad? Sí, podemos tener la garantía de que estamos en la verdad, ¿no? Y no se olviden esta frase, ¿no? No quiero dejarla ahí en el aire. ¿Qué decía el Papa León XIII? ¿Cómo reconocer a la iglesia verdadera? Porque la iglesia verdadera va a ser perseguida. ¿Cómo sé que la iglesia es verdadera? Porque es perseguida, odiada por el mundo. Así me voy a dar cuenta que estoy en la verdadera iglesia. Claro, si al musulmán no lo persigue nadie y más bien él persigue, pues no es la verdad, ¿no? Listo. Eso lo dice León XIII. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que quizá tenga? A ver, cuéntame. Nosotros como miembros tenemos nuestras propias cruces, ¿no? Cuando digo la cruz, pues es algo general. Es la cruz de cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Y bueno, místicamente hablando, ¿no? Si la iglesia es esposa de Cristo, tiene que seguir el camino del esposo, que sería en este caso el Calvario, ¿no? Entonces, la cruz es esto, esa persecución que va a recibir la iglesia a causa de la verdad. Porque como la iglesia es guardiana de la verdad y al mundo no le gusta la verdad, sino que le gusta la mentira, entonces, ¿qué hace? La persigue. Esa es la cruz, ¿no? La persecución. Pero nunca nos van a aniquilar, porque Jesucristo dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, así que le creemos. ¿Alguna otra duda? Ya, está bien. Listo. Sigamos, sigamos. Ya falta poco para acabar la primera lección, ¿no? Que sería la lección preliminar de este catecismo. Justo ya para entrar a la parte primera. A ver, vamos, dice. 10. Esto ya es más que todo un resumen, ¿no? De todo lo que nos espera a continuación, ¿no? Dice. ¿Cuántas y cuáles son las partes principales y más necesarias de la doctrina cristiana, ¿no? ¿O en qué se divide en todo caso la doctrina cristiana? ¿Ya? A ver, partes principales, ¿cuáles son? El credo, los 12 artículos de fe, el Padre Nuestro, que es una síntesis, ¿no? de lo que viene a ser el tema de la oración, los mandamientos, la voz de Dios diciéndonos que hagamos el bien mediante la gracia, y los sacramentos, que son estos ríos de gracia que Jesucristo ha dejado una vez él partió. Lo vamos a ampliar. ¿Qué nos enseña el credo? ¿Qué es lo que vamos a empezar ahora? ¿Qué nos enseña el credo? El credo nos enseña los principales artículos de nuestra santa fe, o sea, las verdades esenciales que todo
Católico debe conocer, que son 12 artículos de fe. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro, que es la oración que Jesucristo nos enseñó? El Padre Nuestro nos enseña todo lo que hemos de esperar. ¿De quién? De Dios. Y todo lo que hemos de pedir. Es decir, en el Padre Nuestro, yo espero de Dios y espero porque también le pido. La oración, ¿no? La oración es esperanza. Espero, soy paciente y pido. Y Dios que me da lo que conviene. O sea, si yo le pido, por ejemplo, 40 carros a Dios, pero Dios ve que esos 40 carros me pueden poner en peligro, pueden poner mi alma en peligro, de modo que mi alma se puede condenar, entonces no me da los 40 carros, me da lo que yo necesite. O sea, Dios no es un papá consentidor y tú no eres el hijo engreído que pide lo que quiere y el papá lo engríe y le da todo lo que quiere. No, Dios solo da lo necesario, solo lo necesario. Cuando yo le pido, Dios escucha mi pedido, de alguna manera lo purifica y solo me da lo que yo necesito. No lo que yo creo necesitar, sino lo que realmente necesito. Providencia, ¿no? 13. ¿Qué nos enseñan los mandamientos? ¿Qué nos enseña un mandamiento? ¿No? Nos enseña todo lo que hemos de hacer para agradar a Dios. El mandamiento del amor, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y estas palabras que me gustan bastante, por amor a Dios. Entonces, la síntesis de los mandamientos es que yo pueda actuar, o sea, llegar a actuar siempre por amor a Dios. Cuando yo haga algo, lo debo hacer por amor a Dios, ¿no? Obviamente vamos a ampliar un poco esto cuando lleguemos al tema de mandamientos. Y finalmente, ¿qué nos enseña la doctrina de los sacramentos? ¿Qué nos enseña? Nos enseña la naturaleza y el buen uso de los medios instituidos por Jesucristo. ¿Para qué? Para perdonar nuestras culpas, nuestros pecados, comunicarnos su gracia, lo que hablábamos al principio, e infundir y acrecentar en nosotros este tema, las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, es decir, las virtudes teologales. Ya, en todo caso, en esta parte sería importante recordar algo. Jesucristo, mientras estuvo en este mundo, nos deja los sacramentos. Nos deja los sacramentos. Ya que Jesucristo ascendió a los cielos y no está de manera física entre nosotros, nos deja los sacramentos que son los medios que Él utiliza para que nosotros nos podamos salvar. Son como los auxilios que Él nos deja para que nos podamos salvar. ¿Cuántos sacramentos tenemos? Tenemos 7. Y dentro de esos 7 está justamente el bautismo y todo lo demás. Ahora, los sacramentos, ¿por qué son claves e importantes?
Porque como hemos dicho al inicio, ¿el hombre necesita la gracia para poder salvarse? Sí. ¿Y los sacramentos qué tipo de gracia tienen? La gracia sacramental. Es decir, cuando yo recibo un sacramento, Dios me ayuda de manera especial. Me da ayudas mucho, quizá mucho más grandes para que mi alma se pueda salvar. Es decir, si yo tengo un amigo que no está bautizado y yo ya tengo todos los sacramentos, ¿no? La confirmación, el bautismo, me confieso regularmente, recibo la comunión, etcétera. ¿Quién está más fortalecido espiritualmente hablando? Yo, porque tengo la gracia, ¿no? Dios me está dando la gracia y yo la estoy aceptando. La gracia sacramental. Además, ¿cuál es el objetivo? Que el hombre pueda, pueda, por eso dice, acrecentar. Ojo, como decía el beato Francisco Palau, ¿no? Un carmelita. El alma es como un jardín, y en ese jardín del alma están las virtudes. En algún momento vamos a hacer esto, ¿no? De manera un poco más detallada, pero para que se entienda ahora. Como el alma es un jardín, en ese jardín hay muchas flores, etcétera, pero especialmente hay un árbol que viene a ser dado por las virtudes teologales, que son tres: la fe, la esperanza y la caridad. La virtud teologal, porque son las tres teologales, la principal, la caridad. ¿No? Como dice la primera carta de San Pablo en el capítulo 13 a los Corintios, si no tengo amor, si no tengo caridad, no tengo nada. Y como decía aquí la pregunta 13, ¿cómo se resumen los mandamientos? Amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Ojo, está utilizando el y. No me está diciendo, es lo mismo amar a Dios, amar al prójimo. Me está diciendo, primero amar a Dios sobre todas las cosas y, amando a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo. ¿Qué hace un ateo? No ama a Dios sobre todas las cosas, pero se cree buena gente. Inconsistencia. ¿Eh? Claro, no ama a Dios sobre todas las cosas, pero cree que puede amar al prójimo como a sí mismo. No es así. Caridad, fe y esperanza. Las tres virtudes teologales. Pero como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13, si yo no tengo amor, no tengo nada. Aunque hablara las lenguas de los hombres, aunque pudiera hacer milagros, aunque pudiera mover montañas, si no tengo amor, nada soy. Un católico que no ama a Dios sobre todas las cosas, que no ama al prójimo como a sí mismo, no tiene caridad. Por tanto, es como lo que decía Jesús a las mujeres. Es un árbol seco, fácil de quemar, fácil de romper. Bueno, esto es lo que vamos a revisar a continuación, ¿no? El credo, luego la oración, mandamientos y finalmente los sacramentos y posteriormente las virtudes. Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Que es la primera parte de la enseñanza del catecismo, ya como tal. ¿Alguna duda? Ya, genial. Muy bien. Ya, no hay preguntas. Chévere. Listo. Bueno, creo que por hoy podemos terminar acá. Sí, por hoy estaríamos terminando por acá. Entonces, para terminar, haremos una pequeña y breve oración, ¿no? Una oración
de salida. Vamos a ponerla por acá. Una breve oración. Muy bien. Hoy día, bueno, hoy día se recordaba al apóstol San Matías, ¿no? Que fue el reemplazo, ¿no? Si lo queremos decir, que fue el reemplazo de Judas. Cuando Judas, según lo que dice la escritura, se suicidó, ¿no? La mayoría está de acuerdo en eso, que Judas acabó con su vida. No pudo con la culpa de traicionar a su maestro. Los apóstoles deciden elegir a alguien, y ese alguien justamente es Matías, que también murió mártir, y por eso la iglesia lo recuerda especialmente hoy día, que es 14 de mayo. Muy bien. Confiados entonces confiados en la iglesia, que es guardiana de la verdad, etcétera. Vamos a rezar el Padre Nuestro nuevamente en latín y el Ave María en latín. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Y también invocamos a la Virgen María. Estamos en el mes de mayo, mes dedicado justamente a María, especialmente en su advocación de Fátima. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.